Continuamos, damas y caballeros, nuestra programación 104.3 Radio Sarepta, frecuencia digital, hoy 2 de julio 2025. Estamos al aire en vivo en este momento, trayendo la información, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Quédate con nosotros en esta maravillosa tarde. Te invitamos que estés atento. 1 hora, señores. 1 hora con nosotros. Vamos a estar hablando sobre el tema, el ministerio de pastor. Vamos a hablar, señores, primeramente, hemos estado identificando, tenemos material para poderte comprobar lo que son los falsos pastores. Señores, es importante que usted tenga la información, conozca usted lo que es un verdadero pastor de Jesucristo. Las Santas Escrituras, Jesucristo y los 12 apóstoles nos hablaron de este tema, que iba a haber falsos pastores. Es importante que usted identifique, señores, los falsos pastores. Te voy a poner algún material, evidencia, cómo hoy los pastores falsos hoy están en la cárcel por haber cometido delitos de muchas índoles, delitos graves. Muchos de ellos cumplen una condena por más de 15 años. Tremendo, señores. Hay un sistema fallido. Ha fallado el sistema, señores. Ha fallado el sistema de los pastores. Ha fallado, mis amigos. Ha sido un sistema fallido sobre este tema de los pastores. Por ello es importante, damas y caballeros, que usted tenga la información. Hoy los pastores están por voluntad. Óigalo bien, escúchelo bien. Hoy los pastores están por voluntad de hombres. Ya no están, señores, de acuerdo a la voluntad de Dios, por voluntad divina. Hoy un pastor, señores, es por voluntad de hombres, no divina. Por ello es importante que usted tenga la información. ¿Qué es ser un pastor? ¿Cuáles son las características de un verdadero pastor? ¿Cómo es la formación de un verdadero pastor, damas y caballeros? En esta tarde vamos a hablar sobre este tema, los verdaderos pastores y los falsos ministros pastores. Es importante que reciba la información. Tenemos un material, señores, para presentarte evidencias. Como una joven de 14 años, fue atacada por su pastor en el templo. Sistema fallido. Te voy a poner este testimonio para que lo escuches, para que usted sea testigo del desorden que hoy existen en los pastores falsos. Pero hoy ya lo están tomando muy normal, señores. Hoy la gente la están capacitando para que ya vea muy normal
si el pastor ataca a una jovencita, a algún adolescente, lo vea usted muy normal, disimule. Llegues a una conclusión de decir, mi pastor es santo, como quiera. Hoy somos testigos como el líder de la luz del mundo cumple una condena por más de 15 años. Y aún hoy se atreven muchas familias a decir, es honorable, es santo. El enemigo está tratando, señores, que usted lo vea normal, que usted lo vea como parte de la verdad. Es tremendo, señores, lo que hoy estamos viviendo. Por ello, Radio Sarepta se ha dado la tarea de traerte la información. Y no solamente la secta La Luz del Mundo con sede internacional en Guadalajara, México. Todas, señores, todas. Te voy a presentar en este momento cómo el Vaticano Roma Católica estaba informada. Sí, señores, el Papa Juan Pablo estaba informado de los ministros, pastores, sacerdotes que estaban cometiendo actos vergonzosos que no podemos detallar en esta tarde por medio de esta frecuencia digital. No podemos ser explícitos, pero creo que tenemos la capacidad de entender, identificar estas aberraciones, estos crímenes por pastores, por ministros, por sacerdotes, crímenes vergonzosos, pero ya lo están normalizando, ya lo ven normal. Si el pastor comete estos crímenes en contra de pequeños, no me importa, dice el otro, yo sigo en ese fanatismo religioso. Por ello es importante tener la información, señores. No te confíes porque un hombre trae corbata y dice ser pastor y tiene un templo. Hay pastores hoy que demandan a los padres de familia, mándenme a su hija al templo, porque vamos a hacer unas actividades. Cuidado, cuidado, damas y caballeros. Te voy a poner este caso. Te voy a poner esta evidencia. ¿Cómo un pastor de nombre Sabino Piña, de la organización La Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara, México, demandó a una familia, mándeme a su hija al templo, porque ocupamos que nos ayude a hacer un inventario? Allá va la joven al templo y es deshonrada por el pastor Sabino Piña. Óigalo bien, damas y caballeros. Vamos a estar identificando el engaño, la mentira, el fraude de falsos pastores. Asimismo, nos vamos a dar la tarea de mostrarte cuál es un verdadero pastor, las características, las funciones, que no tiene que ver nada, señores, óigalo bien, no tiene que ver nada.
a las funciones que hoy en la actualidad hace un pastor. Así de claro, señores. El sistema fallido que nos han presentado de los ministros pastores es un fraude, un engaño. Pero como no te das tiempo para información, pero como no escuchas la información, eres atrapado, eres manipulado por falsos pastores. Después ahí andas vendiendo tamales, vendiendo donas, porque el pastor te lo ordenó. Después ahí andas comprando terrenos, haciendo edificios, porque el falso pastor te dijo que Dios ocupa un templo, señores, una casa. Caes en manos de falsos pastores por no tener la información. Por ello es importante, damas y caballeros, que estés atento en esta maravillosa tarde, donde vamos a estar identificando tocante este tema. A continuación te voy a poner esta evidencia sobre este caso, esta situación. Dame un segundo. Vamos a poner esta evidencia. Metió muchos de la iglesia La Luz del Mundo fue Nason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue trasladado la mañana del miércoles a una prisión estatal en California para cumplir su sentencia de casi 17 años de prisión por 3 cargos de pederastia. Nason Joaquín estuvo en la cárcel central para hombres durante 3 años y 2 meses, desde su arresto el pasado 3 de junio de 2019, al llegar en un jet privado al aeropuerto de Los Ángeles. El llamado apóstol de Jesucristo fue condenado el 8 de junio a 16 años y 8 meses de prisión. Lo dijo, yo quiero dar el nombre de él para que la gente en la iglesia donde está él, que cuiden a sus hijas y a sus hijos. No lo estamos haciendo aquí para ganar dinero con el canal, porque yo no recibo dinero con el canal, ni lo necesito tampoco, sino para alertar lo que hacen los ministros. Es que pueden tener muy encerrado ahorita la razón, pero siguen los ministros con tus cochinadas todavía. Y eso es lo triste de que, y para mí, mija, tú eres, como se lo he dicho yo también a las niñas que han platicado su historia, que tú eres nuestro héroe, porque no muchas niñas dan su historia en público. Y para mí, hija, para mí eres una niña tan valiente. Ánimo, y más que todo quiero que sepas, como te lo dije siempre, hija, aquí tienes a tu tía Tavi, y muchas personas están poniendo muchos comentarios muy lindos que aunque te quieren y que recibas un abrazo de su parte de ellos. Somos una familia. Estaba platicando con Blue Diamond el otro día, de cómo todo esto que está pasando, hija, nos ha unido. A un principio nos sentíamos solos. Yo siempre le he dicho, me duele el alma saber que mi tío Sergio y mi tía Marta, 30 años, que la familia ni le hablaba, estuvieron fuera de la conexión de la familia, y el dolor que han de haber sentido, ¿me entiendes? De sentirse alejado de su familia. Sin embargo, ahora Dios nos ha ayudado, mija, que somos una familia, estamos unidos, y no estás sola, mija. Quiero que siempre, ya tienes mi teléfono, cuando tú quieras puedes marcarme, hablarme, lo que tú quieras. Tenemos también amistades que ya también te conocen, y quiero que sepas, mija, que tienes todo nuestro apoyo. Si hay una manera de que se puede hacer una demanda en México, y lo quieres, no sé si tú lo quieres hacer o no, eso podemos hablar fuera de aire con esto, ¿verdad? Pero te admiro, mija, te admiro, porque yo sé lo que haces ahora, y se me hace tan bonito, y se me hace algo admirable, mija, que a pesar de todo lo que has pasado,
ha salido adelante, porque ya ves que cómo le pasó a Karen, que se sintió sola, dijo, yo no quiero vivir. Y no quiero oír eso de ti, mija, porque tienes a familia que te quieren, que te aman. Yo sé que pasaste por unas bien duras y a lo mejor todavía lo pasas, pero no estás sola. Acuérdate siempre, mija, que no estás sola. Y disculpa que tomé tanto de tu tiempo, mija, pero puedes seguir platicándonos sobre la casada de la muchacha y tú todavía estabas en la iglesia en ese tiempo. Pero ya así como que me escapaba, le decía a mi mamá, ¿sabe qué? Voy a la oración, pero me quedaba sentada así de repente en algún parque, porque yo no quería llegar, porque era así como que llegar y que todos me vieran feo, porque como ya me había ensuciado tanto, ya me había humillado tanto, y obviamente los miembros me veían mal, me veían como la oveja negra de la secta. Entonces para mí era así, de hecho ya ni mis familiares me hablaban, ni mis primas, nadie. De hecho él dijo que ya no nos hablaran, que ya no me hablaran a mí porque yo estaba en desobediencia y ya nadie me hablaba. De hecho ya me retiré del coro y todo, dejé de ir. Y recuerdo que ya para los últimos tiempos que él estaba, yo ya tenía creo que como 17 años, 16, como 16 más o menos. No me acuerdo muy bien de la edad que tenía. Como que ya no me importaba tanto que poder agradarle. De hecho, trataba de ya no obedecer a lo que él decía, porque hasta después de lo que pasó yo tenía que obedecer, porque si no obedecía me acusaban y pues a mí me regañaban mis papás. Mi hermana se tenía que ir y me acuerdo que yo era en el coro, estábamos en los ensayos del coro y también estaba mi hermana. Y yo me puse a llorar, o sea, tengo esa alabanza que siempre me ese canto que siempre tengo en mi mente, que para mí se volvió como que traumativo porque fue el día en que empezó todo mi martirio, mi calvario. Me acuerdo que estábamos ensayando y yo me puse a llorar y me jaló Sabino y me dijo, deja de estar llorando o te jalo las orejas. Me dijo, ¿por qué? Porque tú estás haciendo que tu hermana dude, tu hermana se tiene que ir. O sea, yo tenía 14 años, era una niña, o sea, ¿cómo te atreves a decirle a una niña que no llore por su hermana? Entonces mi hermana se va y me quedo solita porque ya creciendo, pues todas las jóvenes a mí no me querían porque mis papás me sobreprotegían mucho y era como una niña, yo me comportaba como una niña aún a mis 14 años. Y después hacen como que un llamado para hacerlo de parte de la comisión de inventarios. Y pues mi mamá dice que pues que yo vaya y pues yo digo, bueno, está bien. Empezamos con los conteos. Al principio iban todos los hermanos a hacer el inventario, iban todos los hermanos a los que estaban en la comisión de inventarios a contar y todo, a hacer el conteo. Y de hecho el señor lo hacía muy seguido. Hasta que un día pues me llama a mí. Feminista. Sí, Sabino. Me llama y me dice que yo tenía que ir a hacer inventario, pero que tenía que contar hasta la última cuchara y todo lo que había. Y me dice, no, pues allá abajo. ¿Se iba como ver o por qué tenías que hacer inventario? No, siempre lo hacían, era muy, muy seguido. No sé por qué lo hacían. Es un poquito difícil para mí platicar esa parte. Bueno, después de eso, pues me acuerdo que me dice, no, pues es que allá abajo está hay una plancha, me acuerdo que fue una plancha. Empecé a buscarla. Y yo pues me bajo para verlo y solo siento como ese hombre. Bueno, ya se imaginará.
calles y te sientes sola. Ajá, sí, bueno, ya se imaginará qué pasó. Llega su esposa y Espérame, solamente... te quiero preguntar. Mire, voy a cortar este pedacito, voy a tratar de adelantarle, porque se habla de un vocábulo no permitido por medio de esta frecuencia digital. Estamos presentando el sistema fallido de la organización La Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara, México. Pastor de nombre Sabino Piña ataca a una joven de 14 años. Estamos siendo testigos del sistema fallido que hoy existe en las sectas, organizaciones. No me creyó. No le dije. Llega su esposa con nosotros. Llega su esposa y solo ve y no dice nada. Yo salgo corriendo. Buscaba decírselo a mi mamá, pero no me creyó. No le dije exactamente todo con lujo de detalles, pero le quise decirme lo que pasó y dijo que no era cierto. En ese entonces yo tenía que callar y tenía que seguir mi vida normal. Traté de llevar mi vida normal, seguí en el coro, seguí haciendo lo que hacía normalmente, yendo al templo, obedeciendo. Continuamos, damas y caballeros, continuamos con esta programación. Quiero decirle, damas y caballeros, la estrategia diabólica que practica la secta La Luz del Mundo. Si has puesto atención, esta jovencita nos está dando testimonio cómo el pastor Sabino, con esa astucia, convocó a los miembros diciendo que la joven Elí estaba en un estatus de desobediencia y estaba prohibido hablar con ella, estaba prohibido escucharla, porque era una pecadora. Damas y caballeros, una estrategia para esconder los pecados, los crímenes. Así nadie se acerca a la joven, nadie la escucha, nadie la saluda, porque es orden del pastor. Estamos identificando, señores, en esta tarde este maravilloso tema tocante el ministerio pastoral. Nos habla en las Santas Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43, habló Jesús diciendo: no es buen árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
damas y caballeros. Estamos viendo cómo cada árbol bueno da frutos buenos. Un pastor bueno va a dar frutos buenos. Un pastor malo va a dar frutos malos. Con esta evidencia que te acabo de poner de esta jovencita, donde nos comparte que el pastor abusó de ella, ¿qué frutos vemos en los pastores? ¿Qué es lo que está pasando? Es un sistema fallido, un sistema que ha fallado, señores, en cómo hoy el pastor se presenta con sus funciones al ciudadano. Bien lo dijo el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo. Lo dijo Pablo: por sus frutos los conoceréis. Hablando Pablo, mencionó que se iban a amontonar maestros de acuerdo a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído. Hoy existe, señores, multitud de pastores, ministros, pero no son pastores enviados por Dios, son pastores enviados por el hombre, autorizados por el hombre, autorizados por la organización, autorizados por el líder, sin tener la facultad, sin tener la vocación, sin tener el llamado de Dios. Por esta razón, este hombre llamado Sabino, este pastor llamado Sabino Piña, atacó a esta joven Elí en el sótano del templo. Porque no tiene, señores, la vocación, no tiene el llamado de parte de Dios, sino que su profesión, su título lo sustenta por mandato del líder. Esto es lo importante que tenemos que identificar, señores. ¿Cuáles las características de un verdadero pastor? ¿Cómo es llamado un verdadero pastor? Será, señores, por haber cursado en un instituto bíblico aquellos 5 años, o por haber estado en un seminario, o por haber participado de una organización y le haya autorizado el líder. Por ello, hoy somos testigos del sistema fallido. ¿Cómo ha fallado, señores, el sistema? Que hoy nosotros somos testigos de cuánto falso pastor ha cometido delitos muy graves. Te voy a poner otra parte de otro pastor. Lo que hizo este pastor colombiano de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Sanford, Florida, señores. Gerson David Solarte Basto, de 33 años, abusó de 2 niñas dentro de la iglesia. Y los detalles que ha dicho la policía de Sanford hace pensar que este hombre tiene una gran lista de víctimas.
hasta el momento le están pidiendo a la comunidad que hable. Mucha gente se preguntará, ¿cómo pueden suceder cosas como esta? Pues fácilmente. Llegan con hermosas familias, hijos, esposas que los aman, siendo un ejemplo para la comunidad y la sociedad, claman ser los hijos de Dios, los elegidos. Y hablan la palabra. Esa palabra que convence a muchos, tanto que las comunidades son capaces de... Damas y caballeros, estamos viendo evidencia cómo el sistema fallido hoy en el siglo XXI, cómo somos testigos hoy del sistema fallido de los pastores hoy en la actualidad. Reitero, hemos escuchado el testimonio de la joven Elí que fue atacada en el sótano del templo. Ahora vemos a este pastor pentecostés. Vemos varias. Más al Papa Francisco, ahora el fiscal general de ese estado, dijo que el Vaticano sabía sobre el encubrimiento a cientos de sacerdotes que abusaron de más de mil niños durante 7 décadas. Damas y caballeros, tenemos hoy la evidencia. Somos testigos del sistema fallido. El sistema que nos han traído por siglos. Y para ser exacto, señores, desde que Constantino abrazó el cristianismo, empezaron doctrinas herejes, doctrinas torcidas. Y por siglos, señores, se han traído ideas. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de las indulgencias. Vamos a tomar el ejemplo de la sucesión apostólica. Hay un sistema fallido que hoy la gente lo está normalizando. Mirar a un pastor cometiendo adulterio, fornicación, delitos graves contra pequeños, ya lo ves normal. Desde el siglo primero, cuando los apóstoles estaban sobre la faz de la tierra, estuvieron hablando, enseñando a la iglesia que iban a venir falsos pastores, falsos apóstoles. Y vemos, hoy somos testigos de ese sistema fallido, pero es un sistema, señores, humano, presentado por una ideología humana. Se apartaron de la verdad de Dios para fundamentar sus ideas. Y vemos que en la Santa Escritura, vemos desde un principio, señores, cómo era el llamado de un pastor, de un ministro. Sí, señores, la Santa Escritura nos habla cómo es el llamado de un pastor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos habla cómo es nombrado un verdadero pastor. Pero el sistema fallido de hoy no es de acuerdo a lo que está establecido, sino es bajo la ideología del hombre. Hoy es si el líder te autoriza, tú vas a ser doctor, profeta, pastor, diácono,
apóstol. Si la cúpula, si el líder autoriza, tú vas a ser un ángel. Tremendo, Señor. Este es el sistema fallido. Por ello vemos tanto desorden, que atacaron a aquella joven y que aquel pastor está en la cárcel por 15 años porque ese sistema es un sistema fallido. Han pisoteado, han dejado, se han apartado de la verdad de Cristo. No es, señores, óigalo bien, no es formado un pastor por voluntad del líder, por voluntad de la institución, no es. Reitero, señores, te he puesto la evidencia. Pentecostal, la luz del mundo de Guadalajara, Roma Católica, atestada de ministros criminales, pastores hoy en la cárcel, líderes. Nazón Joaquín García, 17 años y 8 meses en la cárcel por fornicario, adúltero, depredador. Roma Católica, pastores, sacerdotes, obispos, acusados por delitos graves contra pequeños. Te he puesto la evidencia de este pastor pentecostal y te estoy hablando de casos de estos años 2025, 2020, 2018. Casos, situaciones vergonzosas de pastores, señores. No estoy hablando de personas comunes, estoy hablando de ministros criminales. Te he dicho que este mes de julio vamos a estar hablando a la luz de las escrituras cómo es formado un verdadero pastor. Hemos iniciado del día de ayer presentándote con evidencias lo que es un falso pastor, un falso ministro. Cometió muchos de la iglesia La Luz del Mundo fue Nazón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue trasladado la mañana del miércoles a una prisión estatal en California para cumplir su sentencia de casi 17 años de prisión por 3 cargos de pederastia. Nazón Joaquín estuvo en la cárcel central para hombres durante 3 años y 2 meses, desde su arresto el pasado 3 de junio de 2019, al llegar en un jet privado al aeropuerto de Los Ángeles. El llamado apóstol de Jesucristo fue condenado el 8 de junio a 16 años y 8 meses de prisión por 3 cargos. Acudieron a un templo de su congregación La Luz del Mundo en el este de Los Ángeles, en California, de los que admitió además ser culpable. Se cree que el criminal cometió muchos más delitos, pero solo aceptó 3 como parte de un acuerdo de culpabilidad que le ofreció la fiscalía y le ayudó a evitar la cadena perpetua, algo duramente criticado por otras de las víctimas. Recuerda darle like a este video. Damas y caballeros, somos testigos hoy nosotros. Usted es testigo de los nuevos apóstoles. El engaño, la mentira, el fraude. Apóstoles, pastores, sacerdotes, profetas, maestros, cristianos. Un engaño, una mentira, el sistema fallido, señores, que nos han presentado. Somos testigos que ha fallado. No podemos normalizar que un pastor hoy en la actualidad se haga millonario a base de la fe. Ya lo ves muy normal
que un pastor o un llamado apóstol ya es muy normal, señores, que un sacerdote sea acusado, encarcelado por delitos graves. Lo han normalizado. Porque el sistema que nos han presentado es un sistema fallido. Y empezamos primeramente, Señor, cómo inventaron esa ideología de la sucesión apostólica. Que el líder, el ministro, el pastor, al poner sus manos sobre otra persona, le transmite autoridad para ser pastor. Eso es sucesión apostólica, por si no lo sabías. Te lo disfrazan de otra manera, te lo disfrazan que es una elección, te lo disfrazan que es la voluntad de Dios, transmitir por imposición de manos autoridad, llamado a un cuerpo ministerial de pastor, evangelista, maestro. Es una ideología inventada por el hombre, tomando textos bíblicos, torciéndolos y dando una conclusión errónea. Vamos a ver, señores, en este cuáles son las funciones, por qué ha fallado el sistema, por qué es un sistema fallido, qué funciones está haciendo el pastor, de dónde sacó esa idea, quién las inventó, qué es lo que la Santa Escritura nos habla de las funciones de un pastor. Primeramente, señores, te estoy presentando evidencias del sistema fallido, falsos pastores. El pastor de la organización pentecostal, hoy, lo has escuchado, te lo he puesto hoy, acusado por depredador, pastor pentecostal, acusado por depredador contra pequeños. En el templo atacó a dos jovencitas. Voy a contestar ahorita, mi amigo. Dice, ¿y a ti quién te puso como pastor? Es lo que estamos hablando, mi amigo. Esta es la información que tienes que recibir. ¿De dónde viene el ministerio pastoral? ¿Será acaso como Roma Católica lo inventó en el siglo III por imposición de manos para transmitir la sucesión apostólica? ¿Tienes esa idea, hermano, amigo, de que es por imposición de manos de otro? Y de esta manera se transmite la autoridad para ser pastor, pero a ti te lo voltearon, le quitaron sucesión apostólica y le pusieron elección, pero es la misma doctrina romana católica, mi amigo. Esa es tu ideología, ese es tu fundamento, que un pastor es por la imposición de manos de un líder. Ese es el sistema fallido. Roma Católica lo inventó, la luz del mundo lo practica, los pentecostales lo practican, los adventistas, los metodistas, la mayoría de todas las organizaciones practican la sucesión apostólica. La mayoría, no todas, pero la mayoría, señor. Entonces, ¿cuál es en realidad el llamado de un ministro pastor? La Santa Escritura nos habla
pero a veces solamente leemos como si fuera no escudriñamos la escritura. Y viene un falso pastor y te dice, si yo pongo las manos sobre ti, vas a recibir poder para ser pastor. Ese es el sistema fallido que hoy estamos identificando. Y no porque yo lo diga, te estoy poniendo las pruebas, mi amigo. Te he puesto la prueba de Naasón Joaquín García hoy cumpliendo una condena. Porque le autorizó la familia, la cúpula, ser el nuevo pastor, el nuevo apóstol. El pastor pentecostal que hoy también le dieron 15 años por abusar, por atacar a 2 jóvenes. Fue llamado pastor porque otro pastor le puso las manos en su cabeza y lo autorizó como pastor. Te he puesto, mi amigo, más de 1000 pequeños abusados en la organización romana católica. Los pastores sacerdotes recibieron la autorización, la autoridad por la llamada sucesión apostólica y hoy es cuestionado el líder papa por tantos niños atacados. Es un sistema fallido, mi amigo. Ha fallado ese sistema, pero ¿por qué ha fallado? Porque han puesto la ideología del hombre. Y como las otras organizaciones no tienen cuidado de lo que enseñan, toman a la ligera. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, no pongas tus manos a la ligera. No está aprobado, señores, ese sistema para llamar pastor, apóstol, profeta por imposición de manos. Entonces, ¿cuál es, señores? ¿Cuál es el llamado grato delante de Dios de un pastor? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, nos habla claramente. Dice el verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a detenernos solamente en el primer verso, antes de ver las características de un pastor, de un ministro. Vamos a detenernos en el primer versículo. Palabra fiel. Pablo dice, esta es la palabra verdadera. Al decir palabra fiel, está notificando que esto es lo perfecto, lo correcto. Palabra fiel. Si alguno, fíjese bien, si alguno, o sea, no todos, si alguno anhela, ahí está la palabra clave, mi amigo. Si alguno anhela, vamos a ir desglosando este capítulo que habla de los pastores, porque estamos hablando del ministerio pastoral. Si alguno anhela, cabe preguntarme, amigo, ¿qué significa anhelo? Póngase a pensar qué significa anhelo. No está hablando Pablo que vayas a una institución, que alguien ponga tus manos, que Pedro tiene la sucesión apostólica, ve y busca a Pedro para ser obispo. No, señores. Oiga bien lo que Pablo estableció y afirma, palabra fiel. O sea, en otras palabras, palabra recta, perfecta. En otras palabras,
palabra, dice Pablo, palabra divina, palabra fiel. Si alguno anhela, meditemos qué significa anhelo, señores. Sí, está hablando de ministros, el capítulo está diciendo que tiene que ser marido de una sola mujer, ser sobrio, prudente, apto para enseñar. Nos habla todas las características de un ministro, pero no podemos brincarlo primero para llegar a lo último. Tenemos que discernir lo que dice Pablo. Si alguno anhela, vamos a ver dos cosas así rapidito. Una, si alguno, o sea, no habla de todos, alguno. De 1000 puede haber alguno. De 1000 puede haber 1, 5, 10. Si alguno anhela, o sea que de 1000 puede haber 5, 10 que tienen un anhelo. Fíjate bien, mi hermano, porque aquí vamos a estar identificando cuál es el verdadero llamado de parte de Dios, que no es por imposición de manos, no es por sucesión apostólica como lo hace Roma Católica, la luz del mundo, los pentecostales, los adventistas, los bautistas. Por ello, hoy pentecostales, los mundanos, católicos, ministros, pastores, sacerdotes, están en la cárcel. Ayer y antier detuvieron en el aeropuerto a un obispo de Roma Católica. En esta semana tenemos la información. Identifica, mi amigo, cuál es la correcta. La palabra fiel. Si alguno anhela ser ministro. ¿Qué significa anhelo, mi amigo? Si nos vamos nosotros al vocábulo, etimológicamente, el significado de anhelo, deseo profundo, lo podemos evaluar como vocación. Fíjese bien, hay una vocación. Está identificando Pablo de una vocación. Sí, señores. Y lo vuelve a confirmar con los colosenses y los filipenses, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Óigalo bien, cómo nos habla la Santa Escritura. Porque Dios, óigalo bien, para reforzar lo que hablamos, porque Dios es el que produce el querer y el hacer. ¿De dónde, damas y caballeros? Filipenses capítulo 2, verso 13. Si alguno anhela ser pastor, ¿es por la imposición de manos? No. Es porque Dios está manifestando el don, el ministerio en el hermano. En el hermano empieza no solamente orar y leer común como cualquier miembro lo hace, no. En el hermano existe un anhelo de estar en comunión con Dios. Un hermano común puede hacer una oración de 2, 3 minutos. Un hermano con la vocación puede pasarse 1 hora, 2 horas de rodillas. Un hermano con la vocación puede pasarse 2, 3 horas estudiando. Un hermano común lee 5, 10 minutos. Un hermano, una persona con la vocación puede pasarse 5 horas estudiando, porque hay
un anhelo, hay una vocación al ministerio, señores. ¿Te das cuenta que no tiene que ver nada que por una imposición de manos, por una sucesión apostólica? Pablo nos identifica que el verdadero ministro es por vocación. ¿Por qué el doctor es doctor, mi amigo? ¿Por qué el doctor no fue policía, militar? ¿Por qué el médico no fue abogado? ¿Por qué fue médico? Porque había una vocación en el doctor. ¿Por qué el policía, el militar, el hombre entrenado en fuerzas especiales, por qué no fue doctor? ¿Por qué le gustó tener a puntería, conocer defensa personal? ¿Por qué disfrutó la adrenalina en fuerzas especiales un oficial de policía militar? Porque existía una vocación para policía. ¿Por qué el doctor no fue policía? Porque existía una vocación para ser doctor. Vamos entendiendo. Y vaya, que la vocación te lleva a hacer sacrificios. La vocación te lleva a obrar, a practicar, a veces hasta sin paga. Óigalo bien. A veces desvelos, hambres, esfuerzos, para llegar a obtener, llegar a ser un doctor, una persona con la vocación de doctor, llevó a cabo un proceso de esfuerzo y sacrificio. Pero no estamos hablando de doctores y policía, estamos hablando del ministerio pastoral. ¿Por qué hay pastores verdaderos? Por vocación. ¿Por qué hay falsos pastores? Porque no hay vocación. Son ordenados por voluntad de hombre, como en la Luz del Mundo, como en Roma Católica, como en los pentecostal, bautistas, metodistas. Ahí están los resultados, señores. Hoy, ministros de la Luz del Mundo, líder, ya no tanto el líder en la cárcel, por falta de vocación, por falta de ver su estatus, su amor al servicio de Dios. No, se le hizo fácil. Que si es un deleite tener a una mujer bonita y joven, de acuerdo a la carne, es un deleite, mi amigo. Sí es un deleite. Es un deleite disfrutar de los placeres de la vida, del mundo, viajar en un jet, usar las mejores marcas de ropa, Gucci, comer en buenos restaurantes. ¿Es un deleite? Sí, sí lo es un deleite. Pero no es la vocación. No es la vocación de un apóstol, de un pastor. Hoy el pastor falso es millonario, se deleita en todos los placeres del mundo, pero son pastores no con la vocación, son pastores con la ideología de hacer dinero. Y de ahí vienen esas doctrinas, la doctrina de la prosperidad. Si tú das el diezmo, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición. Si tú das la ofrenda de $1,000, Dios te va a dar $1,000,000. Esto es lo que enseña. Tengo evidencia y te la voy a poner más adelante. Ahorita estamos hablando, señores, del pecado abominable que Naasón y otros pastores
han cometido pecados contra pequeños. Somos testigos. ¿Por qué ha fallado este sistema de nuevos apóstoles? Para empezar, ni en la Santa Escritura viene de nuevos apóstoles. En segundo lugar, un pastor no es por imposición de manos. No es porque te lo ordena un líder. No, es por vocación. Que quede claro. Y estoy tomando, hermano, fundamento bíblico para que veas que no es por voluntad propia. No es por... Mira, aquí está esta persona, Abner. Dice Abner. Dice, qué ignorante, y sigue comiendo de la iglesia a la luz del mundo. Óigalo nomás, lo que es el odio al identificar que Nazón Joaquín García no tiene vocación, no fue llamado para ser apóstol. ¿Cuándo crees que un apóstol va a ordenar tener doncellas a su servicio y lo despierten con un oral? Tremendo, señores. Pero aquí está, miren, aquí está uno de los que defienden esa ideología de apóstoles ordenados por la familia, por la cúpula, por la organización. Apóstoles hoy cumpliendo una condena por más de 17 años y no por predicar, mi amigo. Porque ellos con esa astucia tuercen la Biblia. Dicen, Jesucristo estuvo en la cárcel, Pablo también, Pedro, Nazón también, por eso está en la cárcel. No, señor. Pablo, Jesús, todos llegaron a pisar una cárcel por predicar a Jesucristo y no por cometer fornicación y adulterio. Nunca fue acusado Pablo, Pedro, Jesús por fornicario y adúltero. Y nunca se presentaron pruebas tan contundentes como con Nazón. Así es que, mi amigo, discúlpame, pero el que está en un error es usted. Y comer yo de tu secta, estás muy equivocado. Yo tengo mi trabajo secular. De hecho, no pido diezmos. Estoy en contra de esa doctrina que inventó tu secta de pedir el diezmo a los ancianitos, a la pensión, al albañil, a la hermana Juanita que vende empanadas. Va el pastor y le cobra el diezmo. Le cobra el diezmo a la hermana que vende flores. Imagínate, es un fraude. Pero ¿por qué hacen esto, señores? Porque no son pastores de Dios, no son pastores con la vocación de parte de Dios. Son pastores que los autorizó el líder. ¿Por qué el diácono tiene novio? ¿Por qué el hermano pastor, por qué tiene novio? ¿Por qué cambió el uso natural y es pastor? Porque no tiene la vocación. Porque quien lo nombró pastor fue Nazón. No fue Dios. Fue el hombre. Te he puesto una serie de noticias donde sacerdotes, ministros de la luz del mundo, pastores de la Pentecostal, te acabo de poner las noticias, detenidos, condenados por más de 15 años. Reitero, en esta misma semana detuvieron en el aeropuerto de México a un líder, creo era monseñor, de una jerarquía alta de Roma Católica. Lo acaban de detener, señores.
Hay un sistema fallido en el cuerpo ministerial que hoy tiene el mundo. Y toda esa doctrina, señores, no está evaluada por los apóstoles del primer siglo. No está evaluada, no está fundamentada en apóstoles, ¿verdad? Por ello, por esta razón, caen en la locura, en la idea. Por esta razón, señores, caen en la locura de fundamentar nuevos apóstoles. Por ello necesitan nuevos apóstoles para fundamentar sus herejías, porque en lo que enseñaron los verdaderos apóstoles no cabe sus doctrinas, no pueden sustentar la ideología de las sectas, y por ello caen en esa locura de inventar nuevos apóstoles. Ahí está Nazón Joaquín García, hoy cumpliendo una condena por más de 15 años. Y el hombre anterior también acusado por los mismos delitos. Un sistema fallido, señores. Y estamos iniciando este mes con este tema de pastores, de ministerios. Y estamos viendo un versículo, señores, donde nos habla un verdadero apóstol. La formación de un verdadero pastor es por vocación divina, no por imposición de manos, no por decisión de un líder. Ahí tenemos hoy, señores, al hombre que le puso las manos. El pastor de los pentecostales le autorizó a otro hombre: tú vas a ser el nuevo pastor aquí. Pasa el tiempo y termina en la cárcel porque atacó a 2 jovencitas. Te acabo de poner, mi amigo, la evidencia. Hoy detenido, mi amigo, y no necesito. Ya tú has de estar informado, te has dado cuenta cuántos sacerdotes, cuántos pastores de la luz del mundo, hoy prófugos. Hoy se buscan, señores. Por allá un llamado Carlos Montemayor huyó de Estados Unidos, lo escondió la luz del mundo en una iglesia en México, porque en Estados Unidos lo estaban esperando para un trámite judicial por atacar a unas jóvenes. Ministro, pastor Carlos Montemayor de la luz del mundo. Un sistema fallido. Pero a Carlos Montemayor, ¿quién lo autorizó ser pastor? Samuel. Un sistema fallido, señores. ¿Por qué? Porque el hombre toma la iniciativa de decir: yo te autorizo como pastor. El verdadero pastor no necesita la autorización por un instituto bíblico, no necesita la autorización por una organización eclesiástica, no necesita la imposición de manos, no necesita sujetarse a la doctrina de la sucesión apostólica para recibir el poder de ser pastor. Ese sistema es fallido y tenemos las pruebas, señores. Pero, pastor, entonces, ¿cuál es el sistema grato delante de Dios? Lo estamos leyendo, señores. El verdadero pastor, lo dijo Pablo, palabra fiel: si alguno anhela ser pastor, obispo, anciano, como le quieras llamar, si alguno anhela, buena obra desea. Pero fíjate cómo empieza a identificar a esos ministros Pablo.
primeramente identifica, señores, la vocación. La vocación que viene del Todopoderoso. La vocación viene de parte de Dios. Pablo lo confirma en Filipenses capítulo 2, verso 13. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto como el querer, como el hacer. ¿De dónde viene ese anhelo? ¿Quién lo produce? Filipenses 2:13. ¿Quién produce el querer ser santo? ¿Quién produce el estudiar toda la vida? Tengo 30 años predicando este evangelio y para poder dar una explicación tengo que estudiar una semana. 30 años, señores, estudiando y todavía no dejo de estudiar. Y no 1 hora, no 2. A veces hasta 5 horas estudiando para poder presentar una doctrina fiel. Para poderte decir con toda seguridad que un pastor no es por imposición de manos, no es porque fuiste a un instituto bíblico, no es porque tu papá era pastor, no es porque una organización votó por una democracia como si fuera una votación por un presidente. Un pastor es por vocación divina. Dios produce en usted, mi hermano, y si Dios produce, pueda oponerse tu esposa, pueda oponerse tu amigo, tu mamá, tu papá, tu familia. El mundo puede oponerse a que tú seas pastor, pero Dios va a perfeccionar, Dios va a cumplir su obra en ti, mi amigo. Y no consiste, óigalo bien, no consiste en tener un templo de oro o tener 10 millones de templos para ser un buen pastor. No consiste en que uses una corbata Gucci y unos zapatos Gucci para ser un buen pastor. No es evaluado. La evaluación de un verdadero pastor no consiste a cuánta gente manipula y estafas cobrándole diezmos y ofrendas. No consiste en que el domingo presentes un show en un templo de oro, en una tarima que le pusiste tú. Tú le llamaste altar, que no tiene nada que ver con altar, pero ese es el sistema fallido de los falsos pastores. No consiste, no es evaluado un verdadero pastor por el templo o por la gente que manipula. Así rapidito te voy a decir cómo es evaluado un buen pastor, un pastor verdadero, y no porque yo lo digo. No porque yo lo manifieste. Dice la Escritura, el apóstol Pablo nos dice cuál es el buen pastor, el verdadero ministro. Primera de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, un apóstol, clasificando, evaluando a un buen ministro. Si tienes un templo donde puedas manipular a 20,000 gente, entonces serás buen ministro. Si cosechas cada domingo 50,000 pesos de diezmos y ofrendas,
entonces eres un buen ministro. No, señores, ese sistema es un sistema fallido. El buen ministro verdadero delante de Dios es: si esto enseñas, serás buen ministro. ¿Enseñas qué, mi hermano? ¿Enseñas qué? La ideología de 1926, la ideología de 1810 de los mormones, 12 apóstoles nuevos. No, mi hermano. Si esto enseñas, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿A quién se le dio la revelación de los misterios de Cristo? Efesios capítulo 3, verso 3. A nosotros, dice el apóstol Pablo, a nosotros, hablando del ministerio apostólico del primer siglo, a nosotros se nos fue revelado por el Espíritu los misterios de Cristo. ¿Qué misterios, señores? Que aquel hombre que acababan de colgar en la cruz era el medio para vida eterna. Era un misterio. Hoy es una revelación ya. Ya no un misterio. Una revelación manifestada. Apóstoles del primer siglo. Hoy sabemos por la revelación a los 12 apóstoles que si usted dobla sus rodillas en el monte, como lo hacía Jesús, o en su habitación, como Jesús lo ordenó, Mateo 6:5, usted puede ser atendido por Dios. ¿Pero por qué lo sabe el hermano o la hermana? Porque fue la revelación que Dios le dio a sus santos apóstoles. Si esto enseñas, serás buen ministro de... ¿Qué vas a enseñar, mi hermano? Doctrinas de hombres. Vas a condenar a un hermano porque no cumplió la asistencia el domingo. Lo vas a pisotear porque no va a tu templo de piedra, pues es un mandamiento tuyo. ¿Por qué vas a condenar a alguien que no ora en tu templo? Entonces no estás enseñando lo que Pablo dijo. Pero si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. ¿Qué vas a enseñar, mi hermano? No estamos autorizados, ningún pastor estamos autorizados por enseñar ideas personales. No, mi amigo, esa idea personal se convierte en herejía, en pecado. Por ello Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de ti primeramente empieza contigo, mi hermano pastor. Primero empieza contigo. Ten cuidado. ¿Qué has afirmando? ¿Qué ideología traes tú en tu mente? Este es la vocación, el llamado divino. Cuando tienes la vocación divina que Dios ha producido a ti del querer y el hacer, empiezas a tener un sumo cuidado más que cualquier otra profesión, porque depende la vida eterna de los que te escuchan. Óigalo bien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti
y a los que te escuchan. Una grande responsabilidad tenemos los pastores. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué estás afirmando, hermano? Pero se te hace a la ligera. Porque ya les metieron la idea que si no das el diezmo, están robando a Dios y un ladrón se va a condenar. El domingo recibo, no, hermanos. Si fuera por un diezmo, hermano, la vida eterna, imagínate. Prefiero 1000 veces vender chicles en la esquina después de haber predicado a estar estafando a un ancianito cobrándole el diezmo o a una persona. Porque con esa estafa estoy pisoteando y estoy demostrando que no tengo la vocación de parte de Dios. Porque una de las cualidades de un miembro y de un ministro, con mayor razón, es no cometer pecado voluntario. El apóstol Juan, en la primera de Juan, nos habla: el que es de Dios no practica el pecado, no. Y si es pecado estar estafando, mejor lo hago como Pablo lo hacía. Pablo trabajaba. Sí, Pablo trabajaba, mi hermano. Este santo apóstol trabajaba. Por ello, las últimas palabras que dio a los hermanos: no he codiciado casa, ni vestidura, nada. Antes estas manos me sirvieron para lo necesario y para los que están conmigo. ¿Sabes quién está conmigo? Mi esposa y mis hijos. Y mis manos, hermano, me son suficientes para darle a mis hijos y a mi esposa y no estar estafando a gente que por su ofrenda y por su diezmo, porque el obrero es digno de su salario y tienes que mantenerme. El día de ayer te presentaba un pastor: oiga, hermano, necesito $70,000 para que pueda flotar mi ministerio. $70,000 está pidiendo y lo quería en menos de una semana. Más adelante te voy a poner esta evidencia. Hoy te he puesto la evidencia de los pastores fornicarios y adúlteros del sistema fallido. Aquella jovencita que el pastor Sabino Piña le dijo a sus padres: mándeme a la joven porque quiero que haga inventario en el templo. Llegó la jovencita: pastor, ¿qué voy a contar? Mira, cuenta lo que hay aquí en la cocina y luego te vas al sótano, porque allá está una plancha y unas cosas para que lo apuntes en el inventario. 14 años la joven haciendo inventario, se fue al sótano, la siguió el pastor y le quitó la dignidad. Salió llorando, corriendo de ahí la jovencita de 14 años. Al día siguiente el pastor pone en deshonra, en desobediencia a la joven y le dice a los miembros: nadie cruce palabra, está en disciplina, nadie le escuche, está en disciplina la hermana Elí, no le escuchen, no le hablen. ¿Por qué? Porque no quería que escucharan lo que le hizo en el sótano. Sistema fallido de la luz del mundo. Pastor de la luz del mundo con sede internacional en Guadalajara. Por allá, otro ministro de Roma Católica, un monseñor, se levanta ante las autoridades. El Papa Juan Pablo sabía de más de 1000 pequeños que fueron atacados por sacerdote, pero disimuló el Papa. Sistema fallido, señores. Por acá, el pastor pentecostal atacó a 2 menores. Sistema fallido. Y podemos, señores, puedo presentarte 20, 30 casos
ya cumpliendo condena en la cárcel, estos pastores, pero todos fueron pastores porque los autorizó el hombre. Todos, señores. Un sistema fallido. Y como instrumento para hacer sus fechorías, su instrumento clave, un punto de reunión, señores. Ahí, en ese lugar llamado casa de Dios. Hay un sistema fallido, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad de Cristo. Cristo Jesús en los días de su carne se dio tiempo para escoger 12 apóstoles. Y entre ellos tenía que escoger uno para que fuera el traicionero. Qué difícil, hermanos, tomar la decisión. Qué difícil tomar una decisión. Yo te escojo a ti para que tú me traiciones. No cabe en mi cabeza, hermano, yo escoger, por ejemplo, escoger a una mujer para que me traicione con otro hombre. ¿Cómo? Pues Jesús escogió a un hombre llamado Judas para que cumpliese ese trabajo de entregarlo. Y como quedó hueco ese lugar de apóstol por Judas, allá va un hermanito que le dijeron, no se vayan de aquí, no hagan nada, hasta que reciban el poder de lo alto. Pero como siempre, atrabancado el hombre, saca la espada. Señor, yo te voy a defender, y le mocha la oreja a un soldado. Atrabancado siempre ese hombre. Desesperado, ya se suicidó. Judas, vamos a escoger un nuevo apóstol. Espérate, Pedro. Jesús nos dio instrucciones que no nos movamos de aquí hasta que haya descendido el poder de lo alto. No, pero es que Judas ya, pues hay un lugar aquí. Ocupamos alguien que ocupe el lugar de Judas. Aquí está Matías. Aquí está este otro. Vamos a hacer una oración y que sea contado en este oficio pastoral. Espérate, Pedro. Ya Jesús tiene planeado agarrar a uno de nuestros enemigos para mostrarnos cuánto es necesario padecer por él. Ya pusieron por ahí a Matías y viene Jesús y escoge a Pablo para completar los 12 apóstoles del Cordero. Pero siempre la voluntad humana siempre ha querido trastornar las potestades divinas, los mandatos de Dios. Allá va aquel pastor, a ver, este hermano yo lo voy a poner como pastor. Allá está Samuel, voy a ungir a este hermano como diácono. Y ahora está casado con otro hombre, el diácono. El que Samuel de la luz del mundo escogió para ser ministro, el que hacía bautismo, el que casaba personas, escogido por el hombre Samuel según apóstol, hoy es marido de otro hombre. Porque no tiene que ver nada, señores, la potestad divina con la voluntad humana. Por ello el sistema fallido es de hombres. Esto de sucesión apostólica que se transmite, como Samuel llamaba a sus diáconos y pastores y doncellas incondicional, un sistema de hombre fallido.
Señores, es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Es importante ir identificando, como hoy estamos viendo primeramente, que un verdadero pastor es por vocación. Sí, por vocación. Porque Dios lo llama, Dios produce en ese hermanito el querer y el hacer. Y no va a estar ese hermanito bajo voluntad humana para ser pastor. No necesita el pastor. No necesita el pastor decirle al otro jovencito o al hermanito que ha recibido la vocación, necesitas predicar. No, ya está predicando. Te aseguro que ya está practicando el ministerio pastoral con el amigo, con el vecino, con el cliente que tiene en su trabajo. Ya está activo por la vocación. No tiene templo, no tiene ni corbatas, pero hay alguien que ya está manifestando la vocación de pastor, del ministerio pastoral en el hermano. Ya el hermano está apacentando, buscando a la oveja perdida. Eso es ser un pastor, señores. Buscar a la oveja perdida. Jesús nos habla más adelante, vamos a ir hablando sobre las funciones de un verdadero pastor, que no consiste en el domingo hacer un show. No, mis amigos. El verdadero pastor es pionero, pisando la sombra del gran pastor. Óigalo bien. El verdadero pastor, el pastor que es de Dios, va pisando la sombra, la huella que Jesús dejó. Así de fácil. ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús decía, nos habla la escritura, damas y caballeros, Juan, capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jesús. O sea, ya tenemos el blanco perfecto de pastores. El príncipe de los pastores, para que lo entiendas. Así lo identifica Pedro, el príncipe de los pastores. Ya tenemos el... Bueno, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesús, señores? ¿Cuál era esa función? No nos dejó aquella hermosa doctrina. El buen pastor deja las 99 y busca a la oveja perdida y la encuentra. El que tiene la vocación de pastor, el que ha recibido esa vocación. Yo recuerdo, mi amigo, y te voy a poner de ejemplo. Yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 17 años, cuando recibí esta vocación de ser pastor. Ya andaba en hospitales, andaba en las plazas, ya andaba con mis amigos, no podía ni hablar. Estaba dañado por tanta droga que me metía el cerebro, al cuerpo. No podía ni hablar, no podía ni leer, mi amigo. Sí, no me avergüenzo de lo vil. De lo más bajo me sacó Dios. Jovencito, mi amigo. Pero cuando está la vocación del ministerio pastoral, Dios empieza a dar frutos. Dios empieza a usar al joven. No hay una edad, mi amigo. Antes, en el tiempo antiguo, para ser levita, sacerdote, ministro,
había una edad de promedio, entre, creo era de 25 a 50 años. Ahí nos habla en Levíticos. La edad para ser levita, sacerdote, ministro, para el servicio del templo. En la gracia no hay edad. Usted puede tener 60 años y orar en su casa, levantar sus manos: Padre, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de ti, Señor. No vas a hablar lengua, no vas a temblar, no te vas a caer ahí, no vas a dejar un charco de mocos y baba, pero vas a sentir una inspiración, una vocación, un don de servicio, un don de fe, un don, un ministerio, mi amigo. 60, 70 años. Nadie va a ir a decir: hermano, usted tiene que ir allá a buscar. No, sino el Espíritu Santo va a despertar la necesidad. Óigalo bien, lo que es la vocación, lo que es llamado de Dios. Vas a sentir la necesidad, primeramente, de apartarte de pecado. Sí, hermano. Por ello te digo que estos sinvergüenzas, pastores, que día tras día están estafando, están maquinando para atacar a una joven, no tienen la vocación. Tienen la autorización por el líder, mas no la vocación de Dios, no el llamado de Dios. Porque uno de los principios del llamado de Dios es apartarte del pecado. Sí, hermano. Por ello Pablo, aquí en Timoteo, nos dice: es indispensable que sea honesto, no codicioso de ganancias deshonestas, marido que tenga una sola mujer. Y ahí nos va hablando Pablo, nos va expresando las características de un pastor. Cuando está, señores, cuando está la vocación, el primer paso del hermano es apartarse del pecado. Y empieza el hermano a dar testimonio, a predicar, a enseñar. Y ya por allá le hizo una pregunta una persona y él no pudo contestar, pero le dice: mira, no estoy preparado para contestarte, pero mañana, ¿qué te parece mañana? Ya regresa el hermanito, agarra su Biblia, empieza a estudiar, agarra un diccionario, empieza a estudiar, empieza a escuchar Radio Sarepta, empieza a escuchar varios medios para alimentarse, evaluar. Hay una inquietud, el que tiene la vocación. Hay una inquietud, hay una necesidad. Necesita, desea, anhela poder servir. Óigalo bien. La vocación de un pastor es servir. Cuando es el ministro por imposición de manos, por autorización de otro líder, se van con la idea que el pastor es para que le sirvan, lo mantengan, le mantengan a su esposa, a sus hijos, no trabaje, le paguen la renta, le compren casa, auto. ¿Qué idea, Señor? Un sistema fallido. El verdadero pastor, mi amigo, no pone cargas a ningún creyente. No, damas y caballeros. Por ello es importante conocer cuál es el verdadero pastor, porque el día de mañana, mi amigo, por ello Radio Sarepta te está dando la información, porque el día de mañana puede ser atrapado, conquistado por un falso pastor
y vas a andar por ahí después como los mariachis, cantando en la calle, pidiendo ofrendas y diezmos, enseñando mandamientos de hombres, porque te atrapó el falso pastor. Te invito a que estés atento a nuestra programación. Vamos a continuar todo este mes hablando sobre las características del verdadero pastor y el falso pastor. Hoy hemos identificado, señores, por testimonios verídicos. La jovencita de 14 años nos compartió cómo fue atacado por un pastor de nombre Sabino, pastor hoy activo en la luz del mundo. También fuimos notificados cómo un pastor pentecostal atacó a 2 jovencitas en el templo. Hoy cumple una condena por más de 15 años. También recibimos la información cómo el Vaticano estaba enterado de más de 1,000 pequeños, en manos de depredadores, pastores, sacerdotes. Sistema fallido, señores. ¿Por qué? Porque son ministros autorizados por el hombre. Hoy son pocos los ministros con la vocación, con el llamado de Dios. ¿Y por qué? Porque el momento que reciben el llamado, los atrapa una organización y les ataladra una ideología, pisoteando el llamado divino y poniéndolo bajo la orden del estatus de la organización. Ya agarran a aquel hermano con la vocación y le dicen: mira, nosotros te vamos a dar templo, carro, comida, todo, pero aquí vas a enseñar que tienes que dar diezmos, que tienes que cumplir un horario. Vas a enseñar que aquí la autoridad viene de nuestro líder. Y empiezan. Ya le dan un cúmulo de 50 mandamientos de la organización, doctrinas de hombre. ¿Dónde quedó la vocación que Dios le dio a ese hermano? Se equivocó. Se puso a disposición del hombre en vez de ponerse a disposición del Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Radio Sarepta, frecuencia digital al aire, en vivo. Te invitamos para el día de mañana, estés atento a esta programación. Todo el mes vamos a hablar sobre el tema ministerio pastoral. Dios te bendiga. Mi deseo, que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes.